Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda Miguel Rojas Medina, expresándoles el gusto de estar nuevamente con ustedes. Vamos a dar inicio a esta conferencia denominada Conferencia Enfoque de la Gestión Social y Diálogo para la Solución Conjunta de Conflictos Sociales. Para ello, el día de hoy nos honran con su presencia la doctora Lorenza Sarria García, directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Asimismo, la doctora Alexandra Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación. Y tenemos el honor de tenerlo como ponente nuevamente el día de hoy al doctor Luis Ore Ibarra, director ejecutivo de Horaci Consulting Group de Estados Unidos, ex subsecretario de Gestión de Diálogo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros de nuestro país, a quienes los recibimos con un cordial saludo y les pedimos, por favor, brevemente sonreír para poder tomar la foto protocolar. Julito. Sí, a la cuenta de tres, a ver, uno, dos, tres, a ver un segundo para ver cómo está. Y sí, está perfecto, gracias. Muchas gracias. Esta vez nos volvemos a reencontrar en mérito a nuestro ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de sensibilizar y capacitar a la comunidad en materia de diálogo, comunicación efectiva y el entendimiento mutuo para poder transformar los conflictos en oportunidades para la cooperación y el crecimiento conjunto. Con este fin, vamos a presentar pues en esta conferencia denominada el enfoque de la gestión social y diálogo para la solución conjunta de conflictos sociales. Para ello presentaremos a nuestra directora adjunta, quien nos estará dando unas palabras de bienvenida e inauguración. Bienvenida, doctora Lorenza Sari. Muy buenas tardes con todos y todas. Doctor Luis Ore Ibarra, director ejecutivo de Horaci Consulting Group, Paz, subsecretario de Gestión del Diálogo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Público en general que nos acompaña en la audiencia. En mi calidad de directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, me es grato saludarles y brindar las palabras inaugurales de la conferencia Enfoque de la Gestión Social y Diálogo para la Solución Conjunta de Conflictos Sociales. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a esta importante conferencia que resulta ser un espacio que nace de la necesidad de reflexionar, compartir experiencias y construir juntos nuevas herramientas para abordar los desafíos sociales que hoy enfrentamos como país y como región. Vivimos tiempos en los que la complejidad de los conflictos sociales exige mucho más que respuestas institucionales tradicionales. Exige sensibilidad, escucha activa, compromiso ético y, sobre todo, voluntad de diálogo. Exige también que dejemos de ver los conflictos como amenazas y comencemos a entenderlos como oportunidades para transformar realidades, fortalecer el tejido social y construir comunidades más justas, inclusivas y resilientes. El enfoque de gestión social nos invita a generar procesos participativos, a reconocer los diversos actores de los territorios, a trabajar conjuntamente para prevenir tensiones antes de que escalen o para encontrar salidas sostenibles y legítimas cuando el conflicto ya se ha manifestado. Por su parte, el diálogo no es solamente una técnica, sino más bien es una actitud, una forma de relacionarnos que implica respeto, reconocimiento del otro y la disposición genuina de construir consensos
incluso en medio de las diferencias. Durante esta conferencia contaremos con la ponencia de un reconocido experto de nivel internacional, quien compartirá generosamente sus conocimientos y experiencias, convirtiéndose así en un espacio para aprender y sensibilizar a los participantes respecto a su responsabilidad como ciudadanos en la construcción de una sociedad armónica y con paz social. Quiero agradecer profundamente al doctor Luis Orey Ibarra por su excelente disposición al acceder entusiastamente a nuestra convocatoria. Por supuesto, a cada uno de ustedes por su presencia y su compromiso con la transformación social desde el diálogo y la participación. Con estas palabras declaro formalmente inaugurada la conferencia Enfoque de la Gestión Social y Diálogo para la Solución Conjunta de Conflictos Sociales. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Lorenza, por estas palabras de bienvenida e inauguración a esta conferencia. Seguidamente vamos a tener el gusto de presentar a nuestro ponente, el doctor Luis Orey Ibarra. Él es abogado por la Universidad de Lima, participó en el programa de negociaciones de la Escuela de Derecho de Harvard, subsecretario de Gestión de Diálogo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros de nuestro país, máster en Gestión de Conflictos y máster en Comunicación Organizacional Intercultural y amplia formación en negociación y gestión de consenso por la International Group, Universidad del Este de Kentucky, Universidad de Lipscomb y el programa de negociación de la Escuela de Derecho de Harvard. Director ejecutivo de Horaci Consulting Group, secretario adjunto de manejo de conflictos de la Oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, gerente de gestión con las partes interesadas y de comunicaciones, SUES en Perú, director asociado de P Comunicaciones, codirector mediador del Centro de Servicios de Desarrollo, Acumulación y Resolución, jefe de Hidrosolidaridad y Gobernanza del Agua en la Autoridad Nacional del Agua en Perú, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos de UCU de Estados Unidos, presidente de la Sección Internacional Asociación para la Resolución de Conflictos. El doctor cuenta con más de 10 años de experiencia como docente en la investigación, asociado del estudio Rodríguez Angobaldo Abogados, consultor para un futuro sostenible, senior partner del Instituto de Construcción de Consensos de Estados Unidos, profesor de resolución de conflictos y negociación de la Escuela de Negociación de la Universidad de Lima, docente en el Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico y consultor con el Instituto de Desarrollo Económico y Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin mayor preámbulo, presentamos entonces a nuestro ponente el día de hoy, el doctor Luis Orey Ibarra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Miguel, muchas gracias, doctora Lorenza. Voy a compartir pantalla, a ver si me dejan. Creo que hay que hacer algo acá para hacer que decisiones. Ya. Ahí, ¿sí se ve la pantalla? Sí, doctor, sí Sí, se ve. doctor. Sí. Ok, muchas gracias por la presentación. Han mencionado varios cargos y roles y funciones que he tenido a lo largo del tiempo. Esta lámina es algo así un poco más actualizada, pero en general mi trabajo es ayudar a personas, individuos, grupos, organizaciones, empresas, gobiernos a promover negociaciones efectivas y crear consensos, colaborar y resolver conflictos de manera que se desarrollen soluciones sostenibles y relaciones fortalecidas. Y esto lo hago como consultor en negociaciones complejas o como mediador o como entrenador o docente en algunas instituciones. Y cuando me invitan a una gran institución como la suya.
Estas son algunas fotografías de mi pasado, de antes de COVID. Estas son algunas fotografías durante COVID y después de COVID. Y eso, entonces, para tratar el tema para el que me han invitado, voy a compartir un poco de contexto para explicar más o menos por dónde estamos con los conflictos sociales y cómo hacemos para abordarlos con un enfoque de diálogo, de gestión social, de beneficios mutuos. Pero en general en el mundo hay crecimiento y demanda de recursos naturales. Tenemos esta transición energética, ahora se buscan más minerales, hasta tierras raras, pero el crecimiento mundial produce una mayor demanda de recursos naturales. Hay más personas, más demanda de recursos, ¿no? Y los gobiernos en todo el mundo quieren recibir mayor cantidad de capitales extranjeros para mejorar sus economías y obviamente las condiciones de vida de sus ciudadanos. Las poblaciones locales enfrentan desafíos de equilibrar la protección ambiental y el desarrollo de actividades económicas con proyectos de inversión. Y las empresas muchas veces suelen utilizar un enfoque muy legalista para buscar la viabilidad de sus proyectos y pueden descuidar la gestión de relaciones y el involucramiento con socios y poblaciones locales o comunidades locales, lo que puede generar conflictos sociales. Y ponen en riesgo la implementación exitosa de proyectos de inversión y no logran la viabilidad social de sus proyectos. Inversionistas extranjeros o promotores de proyectos de inversión pueden encontrar diversos retos y desafíos y conflictos sociales en los países anfitriones como en el Perú, desde situaciones interculturales hasta coaliciones de bloqueo que pueden impedir la implementación exitosa de posibles proyectos. A lo largo del tiempo, durante los últimos 25 o 30 años, hay mayores expectativas de las poblaciones locales. La sociedad civil está más organizada, Internet, globalización, hace que las causas locales se puedan convertir en campañas mundiales, hay una mayor presión de recursos naturales y el mundo en general ha respondido con marcos normativos o normas que fomentan un mejor desempeño social y ambiental, de legislación nacional, estándares internacionales como el IFC, que tienen que ver con el Banco Mundial, los principios rectores de la ONU, etcétera. Y las empresas también han incorporado temas de responsabilidad social o sostenibilidad o sustentabilidad en su modelo de negocios. Sin embargo, todavía existe una disonancia entre la cantidad de esfuerzo y los resultados que se logran. En el 2022, por primera vez, las empresas mineras y metalúrgicas clasificaron los problemas ambientales y sociales como su riesgo número uno. Este es un estudio que hace una organización, una empresa que se llama Ernst Young, y dijeron que los problemas ambientales y sociales es el riesgo número uno. En el Perú hay falta de credibilidad y confianza, tanto de las poblaciones y comunidades locales, no solo respecto a los gobiernos, sino también respecto a las empresas que proponen proyectos de inversión. Y la Defensoría del Pueblo hace algún tiempo mencionó que 50% de las actas y acuerdos en procesos de diálogo no se han cumplido. Y si no cumples tus promesas, vas a generar conflictos. Entonces, tenemos varios proyectos de inversión bloqueados y demorados, múltiples actores con múltiples intereses vinculados al uso y aprovechamiento de recursos naturales, y la población está enojada, molesta, furiosa, con iras, como dicen en Ecuador, o llenos de coraje, como dirían en México, y las poblaciones demandan o tienen posiciones y también tienen aspiraciones, necesidades y preocupaciones o intereses respecto a varios temas. Por ejemplo, temor a la afectación a la cantidad, calidad y acceso al agua. Si queremos ser más exquisitos, podemos decir la afectación o la posible afectación de recursos hídricos, que es agua. Temor a la contaminación del ambiente. Y las personas también buscan recibir beneficios económicos de las actividades económicas que se desarrollan en sus zonas. Esto no es, como algunos dicen, no, la gente solo quiere plata. Y en realidad, ¿quién no quiere estar mejor de lo que estaba antes o mejor de lo que sus padres estuvieron cuando crecieron? Entonces, pero esto tiene que ver con un sentido de pertenencia y de no sentirse excluidos. O sea, porque unos se benefician y otros no se benefician. Y también hay una preocupación respecto a la participación en la toma de decisiones que les vayan a afectar a las personas. Las personas dicen, oye, ven, cuéntame y consúltame. ¿Cuál es mi preocupación? No necesariamente hablamos de consulta previa.
en algunas situaciones sí debería haber consulta previa, pero la gente en general dice no nos escuchan. Y esto tiene que ver con el sentido de respeto y de autonomía. O sea, a las personas no les gusta sentir que le imponen decisiones. Entonces quieren participar en los procesos de toma de decisiones. Si hablamos de los conflictos sociales, hay una dimensión racional, hay una desconfianza histórica, hay falta de información creíble para todos, hay muchos actores sin representación clara, algunos dicen ese no me representa o este otro no me representa, tenemos organizaciones de base que se organizan o se autoconvocan porque no sienten representación. Hay falta de espacios de diálogo y a veces cuando los hay, también hay falta de capacidades de diálogo. Muchos dicen, oye, tenemos muchas mesas de diálogo, hay mucho diálogo en el país. Bueno, en realidad hay bastante debate y poco diálogo. Y bueno, ya podemos profundizar más, que la diferencia entre el debate es uno quiere convencer al otro que uno tiene la razón y que el otro esté equivocado, mientras que en el diálogo sirve uno para hacerle entender al otro lo que es importante para uno, pero también le preocupa entender al otro qué es lo que le preocupa al otro, ¿no? Hay intereses y prioridades que están polarizadas. Pero esto es una dimensión racional. Esto tiene como otro lado de la moneda, porque hay una dimensión emocional. Y la gente se pregunta, oye, ¿los abusos del pasado van a continuar? ¿Puedo creer realmente en lo que me dicen? O sea, si solo una persona desarrolla un estudio y dice, ya, este es el estudio, este resultado, si yo no he participado en ese proceso de elaboración de esos estudios, ¿podrá creer o no creer? Y si hay una desconfianza histórica, bueno, más dudas, ¿no? Las personas se preocupan si tendrán o no voz en la toma de decisiones. La gente se pregunta, oye, ¿van a respetar realmente mis derechos? ¿Y realmente entenderán mis preocupaciones y necesidades? Pero el problema con los proyectos demorados o proyectos bloqueados por estos conflictos sociales, el problema no es eso. O sea, el problema no es que existan múltiples intereses y múltiples actores. Y tampoco que haya manifestaciones que terminan en lo que serían conflictos sociales. El problema es cómo abordamos los conflictos o estas preocupaciones de las partes y cómo interactuamos con el otro para abordar o hacer frente a estos conflictos y situaciones complejas. O sea, cómo nos tratamos, cómo actuamos para abordar las situaciones. Y generalmente actuamos según cómo pensamos. Entonces, el problema es nuestro enfoque, nuestro paradigma o nuestra forma de pensar, que también genera una actitud para interactuar y abordar diferencias y resolver problemas complejos. Entonces, si hablamos de, oye, ¿cómo solucionamos conjuntamente los asuntos complejos y los conflictos sociales? Eh, los, todos sabemos que hay tres formas de abordar los conflictos, ¿no? A través de, el sistema de intereses, el sistema de derechos y el sistema del ejercicio del poder. Pero los problemas complejos o los asuntos complejos no pueden decidirse o resolverse exclusivamente con el poder o el derecho, porque estas decisiones generan ganadores y perdedores. Y no se logran soluciones sostenibles, porque uno va a buscar la revancha o el que se siente vencido va a buscar la revancha. Los problemas complejos necesitan soluciones más inteligentes, creativas y sostenibles, y que integren múltiples intereses, es decir, resultados con los que todos sientan que ganan. Y esto solo se logra a través del diálogo colaborativo, para la construcción de consensos y con beneficios para todos. Esto es básicamente, tengamos conversaciones basadas en intereses. ¿Qué son las necesidades, aspiraciones, preocupaciones, miedos, temores y todas las motivaciones que tienen las personas? Todo lo que hace que una persona tenga una posición determinada respecto a algo. Entonces, para la solución conjunta de conflictos sociales y que logren la viabilidad social de proyectos, es importante tener presente esto, que para que un proyecto sea bien recibido por una comunidad, la comunidad tiene que creer y sentir que estará mucho mejor de lo que estaba antes de que llegue el proyecto. Y el proyecto debe ser percibido como un buen vecino o contribuyente al desarrollo local. No debe ser visto como un riesgo a la tranquilidad o como un generador de miedos, ni promotor de impactos que sean negativos y que sean irreparables.
Entonces, para lograr esto es clave, fundamental, entender estos múltiples intereses, diversas perspectivas que tienen las personas. Necesitamos, para lograr esto, mejores paradigmas, mejores interacciones y mejores procesos. En la Universidad de Harvard dicen que si quieres ver un resultado diferente en tus negociaciones o en tus interacciones, debes comportarte de manera diferente. Y para comportarte de manera diferente, primero tienes que cambiar tu marco mental, o tu paradigma, o tu enfoque. O sea, el resultado de nuestras negociaciones, interacciones, involucramiento, relacionamiento, el resultado es producto de nuestro comportamiento, o sea, cómo nos comportamos o interactuamos con el otro. Y nuestra forma de interactuar con el otro es resultado o producto de nuestro marco mental, de nuestra forma de pensar. Entonces, la manera como definimos nuestros objetivos va a producir los resultados. Es decir, si queremos resultados diferentes, tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Pero para cambiar nuestro comportamiento tenemos que cambiar nuestro marco mental. Nuestro paradigma genera una actitud. O sea, no podemos tener un paradigma o un pensamiento de todo o nada, o que yo tengo la razón y tú estás equivocado, o meternos en juego de culpas y nos acusamos los unos a los otros. Eh, una actitud y una dinámica confrontacional produce ganadores y perdedores. Esto a la vez produce emociones negativas y produce un deseo de revancha. Entonces, el problema es que muchas veces la dinámica de interacción en las negociaciones para lograr acuerdos respecto a proyectos se enfocan en una dinámica muy transaccional y muy confrontacional de posiciones. Y ya hemos dicho en alguna presentación pasada que no escuchamos para entender, sino escuchamos para refutar, para contradecir al otro. Tenemos mucho debate, pero no dialogamos lo suficiente. Entonces, el problema es que esta dinámica confrontacional de posiciones no logra beneficios mutuos. Esto no es diálogo, es debate y confrontación. Y algunos creen que para solucionar los problemas simplemente hay que tirarle la plata al problema. O sea, solo los recursos van a terminar con los problemas. Y esto termina en relaciones muy transaccionales. Esto no construye relaciones de confianza ni relaciones de largo plazo. Soluciones transaccionales no construyen relaciones de confianza. Entonces, ¿cuál es nuestro paradigma de interacción para abordar los conflictos sociales y generar acuerdos para la viabilidad de proyectos? O sea, ¿cómo pienso cuando interactúo con el otro? Nuestro paradigma, hemos dicho, es nuestra forma de pensar. Si en la negociación, si veo la negociación como una batalla y veo al otro como mi enemigo, mi objetivo va a ser vencerlo, ganarle al otro, competir. O sea, yo gano, tú pierdes. Si veo la negociación como un ejercicio de colaboración, colaborar, trabajar juntos o solución conjunta, y veo al otro como un posible aliado o colega para resolver los problemas de manera conjunta, entonces es más probable que pensemos en generar valor, que pensemos en lograr beneficios mutuos y así ambos podemos ganar. Esta es una de mis frases favoritas en el mundo del peace building, de la construcción de relaciones, de construcción de consensos y de negociaciones, porque de nada sirve tener las herramientas, metodologías, procesos y estrategias precisas si tenemos el paradigma inadecuado. Necesitamos un nuevo paradigma, necesitamos pensar en valor compartido y esto no es otra cosa que cómo hacemos para que ganemos todos. Podemos ganar éxito empresarial y podemos ganar prosperidad comunitaria. Tenemos que integrar factores económicos y sociales, clave para lograr minería responsable con beneficios para todos, generar bienestar integral y construir desarrollo sostenible. O sea, necesitamos una dinámica diferente para convertir a empresas y a comunidades en aliados estratégicos o socios para la actividad minera y el desarrollo local, o el desarrollo sostenible compartido, o el desarrollo territorial, como más tarde mencionaremos. Entonces, sí es posible ganar producción minera y ganar bienestar integral. Sí es posible ganar éxito empresarial y prosperidad comunitaria. Para lograr o para abordar los conflictos y generar acuerdos que logren viabilidad social de proyectos, necesitamos procesos adecuados, integrar múltiples intereses y generar una dinámica diferente,
motivados por un enfoque diferente y así convertir a empresas, comunidades y Estado en aliados estratégicos para lograr la producción minera y prosperidad comunitaria. Este es, digamos, un gráfico aplicado, adecuado a lo que habíamos visto sobre el resultado de nuestra interacción es producto de nuestro comportamiento y producto de nuestro marco mental. Entonces, si queremos ganar producción minera y ganar prosperidad comunitaria, necesitamos una dinámica diferente. O sea, tenemos que cambiar nuestras dinámicas actuales. Pero para cambiar esta dinámica, para tener una dinámica diferente, necesitamos un enfoque diferente. Entonces, en lugar de meternos en juego de culpas y echarnos la culpa que tú hiciste, tú hiciste, tú hiciste, pensémonos como solucionadores conjuntos de problemas. En lugar de pensar yo gano y tú pierdes, ¿por qué no pensamos, oye, ¿y si ganamos juntos? O en lugar de yo contra ti, ¿por qué no pensamos nosotros contra el problema? El enemigo no es el otro, el enemigo es el problema al que tenemos que superar. Tenemos que dejar de pensar o tener ese pensamiento del todo o nada, el de yo tengo la razón y tú estás equivocado, o meternos en juego de culpas. Entonces, como había dicho al principio, actuamos según cómo pensamos. Entonces tenemos que cambiar nuestro pensamiento y pensar en beneficios mutuos para poder generar valor compartido, consensos, bienestar integral, desarrollo sostenible, viabilidad de proyectos. Necesitamos un enfoque de beneficios mutuos para lograr consensos, viabilidad social, proyectos de inversión, prosperidad y ganar esta producción y prosperidad comunitaria. ¿Qué es este enfoque de beneficios mutuos? Es un modo diferente de pensar. O sea, sí es posible generar beneficios mutuos entre personas, entre empresas y personas que pueden ser afectadas por un proyecto. No solo es posible, pero también es esencial para construir relaciones de confianza y de largo plazo. En la práctica, este enfoque ayuda a comunidades, empresas y gobiernos o autoridades a generar beneficios mutuos. Y hay principios básicos. Tenemos que involucrar a las partes o a los actores en la solución de los problemas. Por eso hablamos de solución conjunta de problemas. Tenemos que buscar espacios participativos para que juntos abordemos el problema. Tenemos que enfocarnos en los intereses y necesidades más importantes de las personas, en lugar de solo enfocarnos en atender demandas, pedidos, exigencias, tenemos que enfocarnos en lo que es realmente importante para las partes. Y tenemos que crear opciones que generen ganancia mutua o beneficio mutuo, que no es otra cosa en, oye, ¿cómo hacemos para ponernos en modo creativo y tratar de satisfacer la mayor cantidad de intereses de la mayor cantidad de actores posibles? Y como siempre, tenemos que actuar de una manera que genere confianza y fortalezca relaciones. Y yo siempre hablo de respeto con doble T, T de trato, trátame de igual a igual, porque al final somos humanos y tenemos la misma dignidad. Y T de transparencia, o sea, no me mientas, no me cuentes, si dices que vas a hacer A, haz A, si dices que no vas a hacer B, no hagas B. Entonces, yo siempre repito, donde esté la diferencia entre posiciones e intereses, porque yo creo firmemente, profundamente, que si tuviéramos más conversaciones basadas en intereses, tendríamos quizás, no sé si la mitad, pero muchísimos menos los conflictos que tenemos a nivel personal, organizacional, institucional o en el país o conflictos sociales. Y muchos saben que los conflictos, las posiciones, es lo que uno demanda o lo que uno exige. Y responde a, oye, ¿qué quieres? Y los intereses son eso que motiva a que alguien tenga una posición. Tus reales necesidades, aspiraciones, preocupaciones, miedos, temores, todo lo que hace que tengas una posición. Y responde a la pregunta ¿para qué? O sea, es lo que realmente quiere. Es el para qué de lo que uno dice que quiere. Em, y cuando hablamos del sector extractivo, de minería, siempre cuento esta experiencia en la que habían dos comunidades que pedían la devolución de unos terrenos, unos territorios que habían vendido a una empresa. Y la comunidad decía, este es mi territorio, devuélvemelo. Y la empresa decía, un momentito, no te lo puedo devolver, yo te lo compré y este es mi territorio. Esta conversación se buscó tener después de 11 años
de que la empresa fue expulsada de estas comunidades, pero todavía seguía siendo propietaria de estos terrenos. Cuando luego de muchas conversaciones y luego de un proceso largo, se entendió que el interés genuino de la comunidad era que se le reconozca su identidad shuar y respeto al territorio, ancestral, y también querían desarrollo local. Cuando la empresa entendió que este era el interés de la comunidad y cuando la empresa y la comunidad entendió que la empresa lo que buscaba era hacer actividades de exploración o estudio del subsuelo, o sea, no la superficie, no le interesaba la superficie, pudieron lograr un acuerdo y lo que hasta hoy en día, hacen exploración conjunta, hacen un estudio conjunto del subsuelo, esta empresa y estas dos comunidades. ¿Cómo generar acuerdos con beneficios mutuos? Tenemos que movernos de posiciones a hablar de intereses, necesidades, preocupaciones. Esto nos ponemos en modo creativo y pensamos, oye, ¿qué opciones de beneficio mutuo podemos generar para lograr satisfacer estos diversos intereses y necesidades? Y luego de haber generado valor, tenemos que distribuirnos el valor. ¿Cómo nos repartimos la torta? Que el pedazo más grande es para mí y el pedazo más chiquito es para ti, y entramos en una disputa de voluntades o un conflicto de voluntades, porque ¿cómo hacemos para definir cómo dividimos o nos repartimos el valor que hemos generado? Y para eso utilizamos criterios objetivos de legitimidad. Criterios que sean objetivos, que vayan más allá de la voluntad de las partes, que pueden ser desde normas, estándares, principios como reciprocidad o responsabilidad. O sea, ¿qué más allá de la voluntad de las partes podemos usar estudios, estadísticas, que sea objetivo para que nos ayude a elegir las mejores opciones para satisfacer estos intereses que tenemos en esta negociación, en esta conversación, en este diálogo? Y después de haber identificado intereses, habernos puesto en modo creativo para generar opciones creativas, inteligentes, sostenibles, y haber distribuido valor y haber dicho esto para mí, esto para ti, esto para el otro, esto para aquel, usando criterios objetivos, antes de darnos la mano tenemos que pensar por anticipado, cuáles son los problemas de implementación que podemos encontrar en el futuro. Y para eso podemos definir algunas buenas prácticas, como podemos hacer un comité de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de nuestros acuerdos. Podemos poner cláusulas que incentiven el cumplimiento de los acuerdos de repente de una manera más pronta de lo que se había establecido. Podemos poner cláusulas de penalidad. Podemos poner una cláusula de hay que llamar a un tercero para que nos ayude a abordar una diferencia o controversia si ocurre en el futuro, etcétera. Las preguntas clave que tenemos que tener presentes para pasar de posiciones e intereses es ¿para qué? ¿Cuál es la pregunta clave que podemos usar para generar opciones creativas? Oye, ¿qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si hacemos el otro? ¿Qué pasaría si? Hablando en condicional, y ojo que no es un compromiso o una propuesta, sino simplemente es hagamos una lluvia de ideas. Y luego vamos a decir, oye, escogemos esta propuesta o esta propuesta. ¿Cuál de estas opciones que hemos generado? ¿Por qué sería justo escoger esta o aquella? Y para eso usamos estos criterios objetivos de legitimidad que había mencionado. Y antes de darnos la mano y decir hemos llegado a un acuerdo, hay que pensar en qué podría fallar, qué podría salir mal y qué hacemos para ocurrir, qué podríamos hacer para abordar cuando ocurren nuestras pesadillas o nuestras sorpresas predecibles. El gran desafío, como siempre decimos, es entender nuestros propios intereses, necesidades y prioridades, pero también los de la otra parte. Y no es porque qué filantrópico que eres. Es porque a mí me conviene que el otro esté satisfecho de alguna manera con el acuerdo, porque si no está satisfecho con el acuerdo, va a buscar el primer momento para no cumplir con el acuerdo. Además, si en el proceso el otro entiende o se da cuenta que me importa ayudarlo a que el otro satisfaga sus intereses, es más probable que el otro haga un mejor esfuerzo para satisfacer mis intereses. Y esto nos ayuda a cambiar la dinámica confrontacional, nos ayuda a reenmarcar las conversaciones que sean más posicionales o más transaccionales en una conversación más de beneficio mutuo. Entonces, hemos dicho que primero tenemos que cambiar nuestro paradigma
Y después decimos que tenemos que cambiar nuestra actitud, porque cambiar nuestro paradigma ayuda a cambiar nuestra actitud para cuando interactuamos o nos relacionamos con otro. Si cambiamos nuestro pensamiento, podemos cambiar nuestra actitud. En lugar de tener esta actitud que mencionamos hace un momento, que puede ser muy arrogante, en realidad podemos ser duro con el problema, pero podemos ser suave con las personas. El paradigma y actitud no solo sirve para colaborar, sino también para conectar con otras personas, para generar las condiciones adecuadas para lograr acuerdos entre empresa, comunidad, gobiernos. Necesitamos conectar con el otro. Y para conectar con el otro tenemos que prestarle atención a los intereses psicológicos o intereses emocionales que tenemos, porque todos tenemos la necesidad de ser entendidos, apreciados, respetados. Y todos tenemos ese sentido de pertenencia o afiliación, o como mencionaba al principio, uno de los problemas que generan los conflictos sociales es no sentirse excluido. Y también este sentido de autonomía o de libertad de que no se nos impongan decisiones. Tengo dos colegas que siempre los cito. Merrick Hoven, que es el director del CBI, del Consensus Building Institute, con una organización con la que trabajo en Washington, D.C., que dice que nuestras mentes o nuestros cerebros hacen tales brechas entre nosotros que solo se pueden cruzar o solo pueden cruzarse tomándose de la mano el corazón y la razón. Y otra colega, Andrea O'Neill, que es una mediadora en Irlanda, ella dice que si eres auténtico y genuino, tu corazón está abierto. Y cuando tu corazón está abierto, te conectas con la gente. Entonces, eso es clave. Merrick, mi amigo Merrick, también se refiere, él ha desarrollado este enfoque de ARC, que se llama ARC, que es básicamente 4 condiciones para un diálogo digno y efectivo, en el que las partes puedan entender sus perspectivas, ganar perspectivas, reconocer la humanidad del otro, querer escuchar al otro. Y estos cuatro condiciones son reconocimiento, influencia, reciprocidad y claridad. Reconocimiento se refiere a hacernos la pregunta, ¿las personas afectadas las personas afectadas sienten que sus preocupaciones y aspiraciones han sido profundamente escuchadas y reconocidas? Y el sentido de influencia o agencia. ¿Tienen un sentido de agencia o influencia en términos de cómo se resolverán sus problemas y en qué términos? Los participantes sienten que tienen un sentido o capacidad de influir tanto en el proceso como en el resultado. Y reciprocidad tiene que ver con esta pregunta. ¿Están experimentando, o sea, las personas en el proceso, están experimentando y contribuyendo al compromiso recíproco con un intercambio constructivo, tanto en palabras como en acciones? ¿Están contribuyendo y construyendo juntos el involucramiento y los compromisos? Y finalmente, claridad. ¿Sienten una sensación o tienen una sensación de claridad sobre el proceso en sí mismo? Es decir, ¿entienden lo que vendrá después? O sea, estamos en un estado, en una etapa de proceso y ¿qué viene después? ¿Pueden acceder a este proceso de involucramiento o de diálogo de manera justa? ¿Tienen la información necesaria? ¿Tienen igualdad de condiciones para sentarse a conversar? ¿Y cómo esos pasos abordarán sus preocupaciones más profundas, sus intereses, ¿no? Y también en mi trabajo de mediador, de facilitador de espacios de diálogo, es importante generar las expectativas adecuadas o ponernos en el mismo modo, en el mismo tono, porque debemos ser honestos y tener claro algunas premisas de trabajo para el éxito de un proceso de diálogo. No todos, ni los miembros de la comunidad, ni los del Estado, ni los de la empresa, van a conseguir todo lo que quieren. O sea, no es realista que todos van a conseguir el 100% de lo que quieren, porque no hay solución perfecta. No es cierto que cada uno va a ser inmensamente feliz, pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto y lo que sí se puede hacer es que se pueden hacer intercambios para que todos estén mejor de lo que están ahora. Cuando hablan de negociaciones, interacciones, ganar, ganar, significa que todos ganen, que no significa que todos ganen igual, pero que estén mejor de lo que estaban antes. Eso es premisa uno. Y también es importante reflexionar, perdóname que estoy resfriadísimo.
¿Realmente se necesitan el uno al otro? O sea, ¿la comunidad necesita a la empresa necesita a la comunidad? Si pudieran trabajar juntos, empresa y comunidad, si pudieran trabajar juntos y resolver de manera conjunta sus diferencias, ¿podrían resolver juntos cosas que la comunidad no podría conseguir por sí sola? Digamos, inversión social, infraestructura, educación. Esto es importante preguntarle a las personas cuando están reunidas, ¿no? ¿Alguno de ustedes piensa que lo mejor que podría pasarle a la comunidad es que la empresa se vaya, si está la empresa queriendo ingresar? Y esta pregunta hice en un proceso que luego les voy a contar en el Ecuador. Esto pregunté en un espacio de diálogo porque habían comentarios en ese sentido, ¿no? Decían, no, que la empresa se vaya. Y era, oye, reflexionemos juntos si de verdad es lo que les interesa, si eso es lo que quieren, así será. Pero hay posibilidad de hacer cosas juntos que sean mejor que su plan B o que sus alternativas. Y finalmente, es importante reconocer que no todos saben todo. O sea, hay que reconocer que hay cosas que la empresa no conoce y no tiene claro, al igual que hay cosas que la comunidad no conoce y no tiene claro. O sea, hay cosas que se necesitan conocer y aprender juntos para resolver juntos los problemas, retos y desafíos de las situaciones actuales. Muy rápido, yo les he mencionado que tenemos que cambiar de paradigmas, que tenemos que cambiar de interacción, y les voy a contar así muy rápido una experiencia en el Ecuador, justo atrás de la Cordillera del Cóndor, en una comunidad, en dos comunidades que se llaman Warins y Yavi, en este proyecto Warinza que les mencioné al principio. O ya saben la historia, ya saben el final de la historia, pero les voy a contar digamos, el detrás de escena de cómo pasamos de 11 años de conflicto a los acuerdos para hacer exploración conjunta o minería participativa, que los dos últimos presidentes de Ecuador han dicho, así es como se tiene que hacer minería en este país, en Ecuador. En enero y en febrero del 2018, a mí me invitaron líderes de la comunidad para entender la problemática. Entonces, yo me fui a Lima, tomé un avión, me fui a Quito, en Quito me subí a una camioneta, 8 horas de camioneta, llegué a una ciudad que se llama Macas, que es la capital de la región de Morona, Santiago, en la zona más amazónica del Ecuador, y llegué a Macas. Y de Macas tenía que subirme una avioneta, 40 minutos en la avioneta para llegar a esta comunidad, que no había, en esa época no había ningún tipo de acceso a no ser que sea por avioneta. Y en esas primeras reuniones escuché de todo, ¿no? Este, la gente molesta, la gente triste, gente gritaba, gente lloraba y explicaban mm, el sufrimiento que habían tenido durante los últimos 10 años. Producto de que esta empresa vino, empezó a trabajar, después lo votaron, pero algunos vendieron propiedades y bueno, yo estuve 2 meses yendo y viniendo con la idea de vamos a hacer un proceso de diálogo para entender de verdad cuáles son los intereses y necesidades de ambos y si es posible llegar a un acuerdo o no, eh, que podía incluir la devolución de los títulos. Es interesante que al principio cuando decían ya, bacán, hagamos un proceso de diálogo, pero antes devuélveme los títulos. Eh, y al final, el proceso de diálogo, la primera parte del proceso de diálogo se trató de la titularidad o los títulos de propiedad, ¿no? Si se devolvía o no se devolvía o qué se hacían con los títulos. Porque la empresa, la comunidad ya había vendido estos títulos, estas propiedades a la empresa. Entonces, eso fue enero y febrero. En marzo, yo tengo oportunidad de irme a Canadá para también entender la perspectiva del directorio de la empresa. Ahí conocí a unos ejecutivos, conocí algunas experiencias de otras empresas con otras comunidades en una conferencia que hubo. Y en marzo del 2018 yo regreso a Lima, claro, bueno, regreso a Lima y me voy a Ecuador. Regreso a Ecuador y ahí en la parte izquierda superior ven a Vicente Saquim. Vicente Saquim, que va a estar en octubre acá en Lima. Después les contaré más por qué va a estar acá en Lima. Pero cuando yo llegué a Macas para contarle a la comunidad
para subirme en la avioneta, para irme a la comunidad a contarles qué era lo que yo había conversado con el directorio en Canadá, a ver si podíamos integrar estos diferentes intereses. Llego ahí y este señor bueno, era el líder de una organización que se llama PESHA, del pueblo Shuar Arutam, que era de la nacionalidad Shuar. Es una institución como una federación que reunía a varias comunidades locales. Y este señor me dice, usted que es el abogado, el mediador, ¿no? Sí. ¿Y qué hace por acá? Voy a ir a la comunidad porque me ha invitado y estoy viniendo de Canadá y quiero conversar con ellos para explicarles lo que hemos conversado. Pero a mí, los síndicos, los presidentes de la comunidad, no me han pedido autorización para que usted ingrese. Entonces, yo creo que usted no mm, va a ingresar bajo su propio riesgo y qué pasará, no sé, pero nosotros no nos hacemos responsables. Y yo tenía en un lado un pensamiento de, oye, tengo que entrar para contarle a la comunidad lo que conversé en Canadá y a ver si se puede preparar una propuesta para presentarle a Canadá, a la empresa, y decirles, este es un posible acuerdo, que integre los diferentes intereses, ¿no? Y por otro lado, este señor me decía, no entre. Pero en Canadá me habían dicho que también querían conversar con este señor, porque este señor representa a más comunidades de alrededores, de los alrededores. Entonces yo le digo a este señor, señor Vicente, yo respeto su autoridad, a su autoridad ancestral, la jerarquía de sus instituciones, y voy a hacer las gestiones necesarias para que los síndicos le pidan a usted la autorización para mi ingreso, pero no voy a ingresar en esta oportunidad, ¿no? Y esa es la puerta del aeródromo, ¿no? Del mini aeropuerto de las mini avionetas. Y le digo, pero eso sí, me gustaría pedirle si podemos reunirnos con un funcionario canadiense que va a venir acá a Ecuador y también quiere tener una conversación con usted para entender la perspectiva de la nacionalidad Shuar respecto de la actividad minera, etcétera. Eso fue en marzo. Y en abril llega esta persona, el enviado por la empresa canadiense, y tenemos una reunión con este señor y con otros directivos de esta organización y autorizan el ingreso para ir a la comunidad, en la que el representante de la empresa canadiense, que se llama Federico Velázquez, que también va a estar en Lima en octubre, ya les cuento luego por qué, em, va a, quería conocer de cerca las preocupaciones, además quería entender cómo es la dinámica de toma de decisiones al interior de la comunidad y él también quería hacer un paralelo para explicar cómo toman decisiones las empresas en el Canadá. Eh, en mayo, el- la lámina anterior decía abril. En mayo, después de algunas conversaciones, oficializamos un proceso de diálogo. Y ahí escribimos una hoja de ruta, ahí habían representantes de la comunidad, representantes de estas dos comunidades, representantes de otras comunidades de los alrededores, representantes de Pechá y representantes de la empresa, perdón. Y ahí se formaliza el inicio del proceso de diálogo. En mayo. En junio se ingresa otra vez a la comunidad para explicar que se estaba iniciando un proceso de diálogo para abordar el tema del conflicto por las tierras. Producto de esto, para buscar soluciones, también teníamos que tener información respecto de cómo el gobierno trataría la situación actual. Digamos que si la empresa decidiera devolver los terrenos a la comunidad y la comunidad quiere usar estos terrenos para convertirlos en eh, título ancestral, ¿qué procedimiento habría que hacer? Entonces se hizo una visita al MAGAP, que es el Ministerio de Ganadería y Agricultura del Ecuador, porque ellos son los que ven tema de tierras, entre una comisión de la comunidad y de la empresa y de la PESHA, de esta organización. Y visitaron para explicar la situación, el problema de los títulos y explorar alguna posible solución.
Al mismo tiempo, en julio, la empresa le interesaba hacer trabajos de exploración en el futuro. Y si llegaba a un acuerdo con la comunidad, tenían que saber quiénes son los miembros de esta comunidad, qué es lo que hacen, etcétera. Entonces, paralelamente, se hizo un censo para identificar las necesidades básicas de la comunidad y qué es lo que hacían, en qué trabajan, recogen yuca, cazan animales, etcétera, ¿no? En agosto tuvimos una reunión en la comunidad para informar cómo había sido este proceso, cómo se llegó hasta el estado actual de agosto, ¿no? Que esto empezó en noviembre de 2017 en una conversación que vinieron los líderes a Lima y por eso yo en enero estuve en el 2018 en la comunidad. Entonces les cuento la historia de cómo llegamos hasta acá. Y se explicó y se puso al día a la comunidad sobre las reuniones que se habían tenido en el Ministerio de Ganadería y Agricultura sobre los títulos de propiedad. Y la empresa le pregunta a la comunidad lo siguiente. Estas dos comunidades eran una que tenía personería jurídica, o sea, un centro ya reconocido, y la otra comunidad era de los sin tierra, digamos. Eran los que habían vendido los títulos de propiedad, pero que pertenecían antes de esta comunidad. Pero como vendieron los títulos de propiedad, fueron expulsados. Entonces estos señores migraron una hora más camino a la montaña de esta ciudad, esta comunidad está donde llegaba la avioneta y esta comunidad estaba más arriba. Una hora caminando. Los que habían vendido eran los de Yavi y antes pertenecía a la comunidad de Warins. Y la empresa, después de conversar con el gobierno, le dice, ustedes pueden devolver los títulos como donación, pero se lo tiene que devolver a un centro Shuar que tenga personalidad jurídica. O sea, se lo tenía que devolver a Warings, a los que habían votado, a los expropietarios de los títulos que habían vendido. Entonces, pero las comunidades ya estaban conversando más, sí estaban teniendo relación, porque estábamos yendo a ser parte de este proceso de diálogo, eran parte de las dos comunidades eran parte del proceso de diálogo. Y la empresa le pregunta a la comunidad, le pregunta a las dos comunidades, si estarían, principalmente los de Yavi, los expropietarios, si estaban dispuestos a, o se aceptarían que la devolución de los títulos se haga a nombre de la comunidad Yavi, o sea, los que los habían votado. Yo ahí pensé que la comunidad iba a decir, mana, de ninguna manera. Se hizo la pregunta y después de, no les miento, 40 minutos de que hablaban de su propio lenguaje, Shuar, que no entendía ni un rabanito lo que decían, de pronto todos se callan, se voltean y dicen, sí, aceptamos. ¿Ya? ¿Ok? Y además, algo que no tenía efecto jurídico, o sea, efecto legal, pero decidieron cambiarse de nombre. La que se llamaba, esta era Warins, la personalidad jurídica, esta era Yavi. Y después esta dijo, nosotros nos vamos a llamar Warins y esta comunidad ahora se va a llamar Warinza, con el nombre del proyecto. Y dijeron, aceptamos, eh, pero nos vamos a cambiar de nombre. Y después la otra fotografía a la derecha es cuando formalmente la empresa va a la comunidad, va, perdón, a la PECHA con representantes de las comunidades para decirles, efectivamente, esta es una carta en que la empresa está dispuesta a devolver los títulos de propiedad, porque había hecho la pregunta de manera condicional. La pregunta que se le hizo a la comunidad es si la empresa estaría dispuesta a devolver los títulos de propiedad. El MAGAP ha dicho que se tiene que devolver de la siguiente manera. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptarlo si fuera así? O sea, conversación incondicional, ¿no? Estábamos haciendo lluvia de ideas. Después, en octubre del 18,
representantes del espacio de diálogo, de esta comisión de alto nivel que negociaban, fueron a Quito para, uno, confirmar que querían hacer la devolución de los títulos y para explicarle a unos funcionarios del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables del Ecuador que, para explicarle que se estaba haciendo un proceso de diálogo y querían contarle esto al ministro. Paralelamente, después del censo que les mencioné que se estaba haciendo, se hicieron unos talleres para identificar información respecto o para hacer un diagnóstico participativo de las necesidades de las comunidades. Para luego, con estas necesidades identificadas, elaborar planes de desarrollo. Eso, era elaboración de planes de desarrollo. Todavía no se había dicho que vamos a pagar por un plan de desarrollo, pero se estaba haciendo el trabajo, digamos, de vamos a ayudarlos a hacer sus planes de vida o sus planes de desarrollo. En noviembre se tiene una reunión con el ministro, ahí están los miembros de la comunidad, de la comisión negociadora, y en noviembre, más tarde, se firma el contrato de donación de la empresa minera ecuatoriana canadiense, que le hacía la devolución de los títulos de propiedad a la comunidad. Y sin condicionamiento alguno, o sea, la empresa sí o tuvo un salto de fe diciendo, porque era parte de las conversaciones con la comunidad. Ustedes se han aprovechado de nosotros, es como que nos han cacheteado, nos han dañado, y esto la devolución de los títulos de propiedad o la donación fue enmarcado como vamos a sanar nuestra relación. Esto es un acto de buena fe que va a tomar la empresa porque de verdad quieren tener una relación de colaboración con ustedes, comunidad. Eso fue en noviembre y en diciembre la empresa les presenta una propuesta, un memorándum de entendimiento, que después en enero del 2019 se evalúa con otros funcionarios del gobierno y el 23 de enero se les invita a la comunidad, a la empresa se invita a la comunidad para tomar una decisión y ahí firman un acuerdo, un memorándum de entendimiento para lograr hacer este estudio conjunto del subsuelo. Y obviamente recibían también algunos beneficios para la comunidad. Y había un fondo que se estaba creando para abordar esas necesidades que habían sido identificadas en el diagnóstico participativo, en estos talleres que se habían hecho y en el censo que se había hecho. Esto fue 2019. En enero del 2020, los señores del el directorio consultivo del proyecto Guarinza, que es este comité de monitoreo y seguimiento del cumplimiento del acuerdo, donde se reúnen representantes de la comunidad y representantes de la empresa, vienen a Lima para contar su experiencia de diálogo y también reunirse con varias personas o entidades. Se reúnen con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, se reúnen con el capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio Ingeniero del Perú y también en el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Y también vienen a hacer un curso de capacitación para profundizar más sus conocimientos de diálogo y de porque ellos también querían conocer cómo funciona la minería en el Perú. También se hace una presentación al grupo de diálogo y a la red colaborativa de diálogo y construcción de paz, que reúne a varios especialistas en diálogo y construcción de paz. También hicimos esta capacitación en el Instituto de Ingeniero de Minas y hicimos un paseo a una mina modelo que tiene el Instituto de Ingeniero de Minas en el Parque de las Leyendas. Y bueno, en enero del 2020 ya ingresa la primera maquinaria para hacer exploración. Ahí entra la primera máquina que hace los huecos para encontrar las muestras de profundidad, que es una perforadora, ¿no? Para encontrar lo que son estas muestras de profundidad con el mineral para evaluar juntos si efectivamente cuál es el valor
o el potencial económico del subsuelo. Testigos se llaman esos pedazos que sacan de mineral. Eso fue en enero del 2020. Y en marzo del 2020, justo cuando empezaba COVID, los señores de la comunidad y del directorio fueron a Toronto, a Canadá, a esta reunión que yo misma que fui años antes, y conocen a representantes de los pueblos, de algunos pueblos originarios en Canadá. Y conocen al pueblo originario Talta, que son territorios originarios de la zona de British Columbia, que está al oeste de Canadá. Y también conocen funcionarios del gobierno canadiense que ven temas de minería, ¿no? Cuando conocen a los señores de la comunidad Talta, la First Nation, las primeras naciones, conocen también la experiencia de Corporación de Desarrollo de la Nación Talta. En Canadá tienen estas corporaciones originarias de desarrollo económico que sirven para formar alianzas estratégicas creando negocios y empresas que trabajan en diversos sectores, generando riqueza, prosperidad, desarrollo e independencia económica para las comunidades indígenas y originarias. Algo similar a esto, podemos tener un paralelo con lo que son las empresas comunales en el Perú. O sea, las comunidades pueden, según su norma, pueden crear empresas comunales en las que todos los miembros de la comunidad son socios de la comunidad. Pero eso ya motivo de otra reunión. Prueba de que hay viabilidad social en esta experiencia es que, por ejemplo, en septiembre del 2020, los nuevos funcionarios de esta institución PECHA hicieron una rueda de prensa donde anunciaban supuestas manipulaciones de la empresa canadiense a los centros Warins y Yavi, o sea, donde estaba trabajando la empresa. Y salen con Amazon Watch, y con Mining Watch y con otras organizaciones, y los de estas dos comunidades hacen un comunicado diciendo: exigimos que Amazon Watch y Mining Watch se abstengan de seguir usando nuestros nombres porque sus supuestas luchas son las que están causando tensión y conflicto, y exigimos que estas ONGs no hablen por nosotros. Y alertamos que estamos siendo vulnerados en lo que dicta el artículo 57 de la Constitución ecuatoriana, en sus numerales 1, 2, 9 y 15, así como lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esta fue una carta abierta de estas dos comunidades, o centros Shuar, Warins y Yavi, que después volvieron a recuperar su nombre, ¿no? Que les había dicho que habían cambiado su nombre a Warins y a Warinza, o volvieron a su nombre original. Esta carta abierta es en respuesta a estas organizaciones, ONGs, que en la región amazónica de Ecuador estaban dando unos mensajes, ¿no? Ellos dicen básicamente, este, nosotros tenemos derecho a la libre autodeterminación o la autonomía de los pueblos indígenas y originarios, así que no hablen por nosotros. Y después, durante COVID, han seguido trabajando. En el 2023, hasta julio del 2023, ya habían hecho perforación de 110.000 metros de exploración, o sea, de haber ido a profundidad y haber sacado todas estas muestras que ven en ese, como un hangar. Este proceso, esta explicación de este proceso, digamos, la teoría, los conceptos, la metodología, el proceso que estuvo detrás es este proceso de construcción de consenso, con un enfoque de beneficios mutuos. Y se los cuento así de manera general, ¿no? Si alguien dice hay que hacer un proceso de diálogo, les menciono esto porque habíamos dicho que tenemos que cambiar nuestros paradigmas, nuestra interacción y nuestros procesos. Este es un proceso que podemos utilizar. En que alguien dice, o una empresa, o el gobierno, o la iglesia, en medio de prensa, la sociedad civil organizada, dice, oye, vamos a hacer un proceso de diálogo. Y tienen que identificar el que llama a hacer un proceso de diálogo es el convocante. Identifican a un evaluador o un mediador, alguien que primero haga una evaluación de actores, intereses y situación. Que no es el típico mapeo de actores de alguien que dice, oye, ¿quién está a favor? Hazme una lista de quiénes están a favor o en contra de un proyecto. Esto es un trabajo más profundo de hacer entrevistas en profundidad, identificando intereses, opciones, alternativas,
y otras cosas. ¿Quiénes pueden ser representantes en un proceso de diálogo, si hubiera un proceso de diálogo? Y todas estas entrevistas confidenciales con múltiples actores terminan en un reporte. Este reporte también incluye un diseño de un potencial, de un posible proyecto de diálogo o proceso de diálogo, si eso es lo que se sugeriría, ¿no? Con reglas de juego, con reglas de cómo vamos a tomar decisiones, plan de trabajo, quién puede ser el facilitador, etcétera. Luego de eso, si las partes deciden si, digamos, respondemos ciertas preguntas, entonces si hay viabilidad de éxito de un proceso de diálogo, entonces ahora hagamos un proceso de búsqueda conjunta de información. ¿Cómo identificamos qué información tenemos, qué información no tenemos y qué información necesitamos para tomar decisiones informadas? Esto es parecido a lo que hicimos yendo al MAGAP para preguntarle, oye, tenemos estos problemas con estos títulos de propiedad, ¿qué hacemos? ¿Qué podría hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer la empresa? Y eso lo que generó la devolución de los títulos de propiedad. Y después de haber tenido la información creíble y confiable para todos, recién nos sentamos en el espacio de diálogo para tener una negociación multiactor, multicultural, para buscar beneficios mutuos y lograr acuerdos y luego pensar en cómo los implementamos. Esta es otra forma de explicarlo en un proceso, que es lo mismo, y que esto está escrito en este libro, en el proceso de construcción de consenso. Y la historia hasta este momento, bueno, hasta este momento, del modelo Warinza está en esta publicación. 4 tips o sugerencias o recomendaciones finales para lograr acuerdos que logren la viabilidad social de proyectos son estos. Necesitamos escuchar para entender, no para refutar. Conectar con el otro como ser humano, abordando el interés de ser apreciado, valorado y respetado. Y tener sentido de pertenencia, que es este sentido de afiliación o de no sentirse excluido. Y también respetar el sentido de autonomía o de que no seamos objeto de imposiciones. Segunda recomendación, tenemos que abordar un enfoque de beneficios mutuos, que es esto de enfocarnos en intereses, pensar juntos, involucrarnos, pensar en opciones creativas para la negociación, la interacción y el involucramiento y para construir relaciones de confianza. Y para generar información conjunta que sea creíble y confiable para todos, tenemos que usar este proceso de búsqueda conjunta de información. Y todo esto se puede marcar cualquier tipo de proyecto, sea minero, energético, infraestructura, se puede enmarcar un proyecto de inversión en un proceso de construcción de consenso para generar relaciones de confianza de largo plazo con beneficios para todos y poder lograr viabilidad social. En el 2020, en julio del 2020, el Ministerio de Energía y Minas, a mí y un colega nos convocó para, oye, ayúdanos a diseñar estrategias porque vamos a reactivar la economía luego de COVID y ¿qué hacemos? Porque va a estar la cosa más compleja y presentamos una serie de estas propuestas. Esta presentación creo que se las van a enviar luego, así que no voy a leer todo lo que está ahí. Esta información también se la van a mandar, pero en diciembre del 2021 tuve oportunidad de, con unos colegas, presentar una propuesta para para el corredor vial sur o el corredor minero, donde están empresas como Antapacay, Las Bambas, Habday, porque siempre hay problemas ahí. Entonces nosotros decíamos, hay que generar un fondo para hacer un proceso de generar planes de desarrollo en el que sean las mismas personas, las comunidades las que identifiquen de manera participativa cuáles son sus necesidades, preocupaciones, así como el trabajo que hicimos en Ecuador. Em, y bueno, había toda una estructura de cómo podría funcionar este consejo consultivo, el director o representante de las comunidades, que son los que proponían los proyectos. Había un comité de valor de proyectos, había un comité de resolución de controversias, había un comité de auditoría y vigilancia y eso. En el 2024, el año pasado, después que publicaron un libro, Desarrollo Territorial y Minería, Raúl Molina, Carolina Trivelli, Darío Segarra, que ahora es presidente del Instituto de Ingeniería Minera de Perú, Pablo Bustamante, que fue primer ministra, con el grupo de diálogo y el grupo de diálogo minero y desarrollo sostenible, elaboramos una propuesta
que dice, hacer una propuesta para la construcción de una política de diálogo y gestión territorial. Y una de las partes de esta propuesta es una ruta metodológica para lograr ese desarrollo territorial, que tiene diagnóstico participativo, hacer talleres, mesas de trabajo, y con diversas estrategias públicas y privadas, y hacer talleres de validación y difusión. Este, que parece un acordeón, es un mapa. En la parte superior ven las fases, en la parte lateral izquierda ven a los actores, y esto no es otra cosa que explicar que primero se conversa con el alcalde, eh, con el Consejo de Coordinación Local, que es un espacio que pueden crear los alcaldes, y esto es similar al directorio del proyecto Guarinza, en que se pueden tomar decisiones, porque incluyen a representantes locales, dirigentes, eh, etcétera. Entonces, en este proceso se busca integrar a todos los actores en diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, el Consejo Consultivo, Consejo de Coordinación Local, con líderes locales. Luego se baja a las comunidades para hacer el trabajo de levantamiento de información con las comunidades para que puedan identificar sus necesidades, preocupaciones, aspiraciones. Y luego, con esta información identificada, se va a una etapa de identificar expertos públicos y privados para hacer búsqueda conjunta de información para ver cómo podemos satisfacer esas necesidades, preocupaciones, aspiraciones que tiene la población. Y luego se regresa a la comunidad para decir, oye, hemos identificado estos expertos con esta propuesta de solución, ¿qué les parece? Denos feedback, retroalimentación. Y luego, cuando se tiene un acuerdo respecto de, ok, estas son las necesidades, estas son las estrategias para satisfacer estas necesidades, vamos a conectar al sector público, al sector privado, para definir quién puede hacer qué para abordar estas estrategias. Y también se convoca, se reúne con las comunidades y al final se tiene un plan de desarrollo. Ya para terminar. Para generar acuerdos que logren viabilidad social de proyectos, se debe inspirar confianza y generar las expectativas adecuadas a través del contacto directo y el involucramiento temprano. El diálogo sincero con un enfoque de beneficios mutuos es fundamental. Siempre va a haber tensión entre proyectos y el temor de posibles impactos. Pero las empresas y las comunidades pueden trabajar juntos, solución conjunta de conflictos, para generar acuerdos que sean mutuamente beneficiosos y que tengan en cuenta los intereses, necesidades y preocupaciones que son importantes para cada una de las partes, con los procesos adecuados y que todos se sientan escuchados y reconocidos. Y acá también les voy a dejar, así como bullet points, los una de las estrategias es hacer un proceso de relacionamiento estratégico consultivo, en que hablamos de identificación de actores, o sea, una identificación de actores preliminar. Hay que darle información a la comunidad y conocimiento sobre sus derechos y obligaciones, tanto de la comunidad, de las empresas y del Estado. Alguien tiene que hacer una presentación institucional de las empresas. Se debe elaborar conjuntamente un código de conducta e interacción. ¿Cómo van a interactuar empresas, comunidades y Estado? Se puede crear estos consejos de consultivo ciudadano o consejo consultivo comunitario, y luego hacer estos procesos de evaluación participativa de actores, intereses y situación. Se pueden generar mecanismos de gestión de preocupaciones, quejas y controversias, enfocado en abordar los problemas con un enfoque de intereses, no solo de derecho. Y también algo que se hace bastante ya son comités de monitoreo ambiental participativo. Ya terminando. Albert Einstein decía, locura es hacer lo mismo y otra vez y esperar resultados diferentes. Y yo les digo que hay que hacer las cosas diferentes. O sea, tenemos que cambiar nuestra dinámica de interacción para lograr acuerdos que generen la viabilidad de proyectos. Si quieren profundizar, si les gustaría profundizar más en alguno de estos temas, acá también les voy a dejar en el PowerPoint estos enlaces a unos cursos online a los que pueden acudir. Negocia acuerdos exitosos, negociación, manejo de conflictos y consenso, gestión de conflictos y relaciones comunitarias, generación de confianza y viabilidad de proyectos. Esto lo van a tener a su disposición. Y no puedo terminar sin mencionar, como les decía, Vicente Saquín
Federico Velázquez. Y otros van a estar aquí en el Perú en octubre, 1, 2, 3 de octubre. ¿Por qué? Porque Medieros Beyond Borders International es una organización que es como Mediadores Sin Fronteras, o sea, más allá de las fronteras. Mediadores Más allá de las fronteras o Medieros Beyond Borders International organiza una cumbre cada 2 años, una cumbre internacional de paz. Hace 2 años fue en Kenia, hace 2 años, 2 años antes fue en Bali. Yo estuve en Kenia y me dijeron, Luis, Ore, yo creo que la próxima, en el 2025, va a ser en Latinoamérica. ¿Dónde crees que debería ser? Y obviamente yo dije, en Perú. Así que en Perú, en Lima, va a ser esta Cumbre Internacional de Paz, 1, 2, 3 de octubre. ¿Bajo qué título? Reconciliando crecimiento y gobernanza. Caminos hacia el desarrollo responsable y la gestión sostenible de recursos. Vamos a explorar la manera como los países y las empresas pueden equilibrar la necesidad de desarrollo económico con la gestión de recursos naturales de forma responsable y equitativa. Van a haber varios paneles, speakers o ponentes, y vamos a ver el papel de la gobernanza para garantizar que las iniciativas de desarrollo respeten estándares ambientales y promuevan la equidad social y cómo impactan las instituciones y a la democracia en general. Vamos a enfocarnos en temas ambientales y en temas de polarización política. Este es el programa que también lo van a tener a su disposición. Todavía es en inglés. Va a haber traducción simultánea para los 3 días. Va a haber perspectiva minera, va a haber perspectiva de las comunidades originarias. eh, Va a estar Federico Velázquez, el que les mencioné, contando algunas experiencias. Va a haber expertos extranjeros de Argentina, de África, cómo construimos confianza en situaciones de alta conflictividad, cómo mediamos disputas entre gobiernos, empresas y comunidades. Va a haber una presentación de líderes indígenas sobre cómo facilitar acuerdos para los negocios, gobernanza sostenible de recursos y negocios o empresas comunales o indígenas. Y va a haber un representante de Canadá, va a estar Vicente Saquín y va a estar otro colega, Joel Rivera. Después va a haber una presentación desde la sociedad civil, desde el activismo, el diálogo y la reconciliación. Y vamos a tener ahí representantes de Perú, Javier Carabedo, que ha realizado como 15 procesos de escucha, un proceso bastante interesante luego de los sucesos, bueno, de hace unos años. Va a venir un colega de Bolivia y va a venir una colega de Colombia. Y después Francisco Díez va a hablar sobre cómo involucrar mejor a los actores en conflictos de alta polarización. Y al final vamos a hacer un rol, una simulación con todos los casi 200 participantes que vamos a tener. 2 días previos van a haber talleres precumbre, 4 van a ser en inglés y 1 va a ser en español, que se llama Relacionamiento Comunitario. Este relacionamiento comunitario va a ser con el enfoque de IAP2, que es la International Association for Public Participation, con la que también hacemos trabajo de capacitación. Eso es. Y yo termino diciendo, esta es mi otra cita favorita. La cultura se come la estrategia cada mañana. Esto decía Peter Drucker, que es padre de la administración moderna. Que la cultura se coma la estrategia cada mañana no significa otra cosa que en mi mundo, que de nada sirve tener las herramientas, procesos o estrategias adecuados si tenemos el paradigma o la cultura equivocada. O sea, pensemos en beneficios mutuos y cambiemos la dinámica de interacción actual entre empresas, comunidades y estados para lograr la viabilidad social de proyectos. Eso es todo lo que tengo y espero que haya cumplido con mi tiempo. Creo que nos quedan 10 minutos para poder conversar. Yo quiero agradecerle muchísimo por la oportunidad de compartir con todos ustedes y es una emoción haber estado aquí. Eso. Muchísimas gracias, doctor Luis. Como siempre, es un placer y un honor tenerlo con nosotros. Siempre usted predispuesto a poder apoyarnos con toda la sapiencia y los conocimientos que tiene sobre la materia. Tenemos un par de preguntitas, como dice usted, para poder ir conversando un poquito o también
adentrándonos un poco más a este tema maravilloso. Nos hacen la pregunta, ¿qué actores deberían de participar en una estrategia de gestión social efectiva? Todos. ¿Quiénes son los actores que deberían participar? Quiero decir 4 preguntas que tenemos que hacernos. ¿Quiénes son las personas que se sienten o que creen pueden ser afectadas? ¿Quiénes son las personas que tienen información relevante o útil para lo que se vaya a hacer, la decisión que se quiera tomar? ¿Quiénes son las personas que tienen el poder legítimo y legal de tomar decisiones? ¿Y quiénes son las personas que tienen el poder de bloquear cualquier decisión que se vaya a lograr? Oye, pero ¿qué tengo que llamar a los que están, a los que se oponen? Sí, pues, por supuesto que sí. Pero por eso hay que hacer un trabajo previo de cómo hacemos para poner la mesa. O sea, hay que hacer esta evaluación de actores para entender quiénes son, cuáles son sus preocupaciones, necesidades y aspiraciones más allá de sus posiciones, qué alternativas tienen de si no hay un proceso de diálogo, qué harían para satisfacer sus intereses. Si hubiera un proceso de diálogo, quiénes deberían ser los representantes de estos grupos para que participen en un espacio de diálogo. O sea, son varias preguntas que hay que hacer. Yo me acuerdo que cuando regresé al Perú y en el 2012 estaba haciendo un trabajo para la Autoridad Nacional del Agua, llamaban a la Autoridad Nacional del Agua para varias mesas de diálogo. Y cuando fuimos a la mesa de diálogo en Moquegua de Quellaveco, del proyecto Quellaveco Anglo American, eh, habían unos líderes, creo que se llamaba Juan Rodríguez, que era el líder de una de las juntas de usuarios, y que era uno de los principales opositores, pero no quería abrir la puerta para dejarlo entrar al espacio de diálogo. Y fue recién cuando entró al espacio de diálogo, entendió una parte, entendió la otra parte, cuáles eran las preocupaciones y toda esta historia, recién se pudieron llegar a acuerdos, porque de nada hubiera servido que estemos en la mesa todos los que dicen sí, 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 ya, 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 y los que se oponen están fuera de la mesa. Hay que traer a todos en la mesa para escucharnos y abordar los problemas de manera conjunta, porque se pueden llegar a acuerdos muy bonitos en el papel, pero después se van a tumbar el acuerdo o pueden petardear el acuerdo los que creen que el proceso fue injusto y que no tuvieron voz y no fueron escuchados, etcétera. Así que eso, esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctor. También nos hacen una pregunta, ¿cuáles serían los desafíos y tareas más comunes en la implementación del diálogo social adecuado? A ver, los desafíos más comunes, un gran desafío que creo que le pasa tanto a la empresa, al Estado y a las comunidades, es que no estamos bien alineados. No hay alineamiento interno. Es decir, a veces se van a los espacios de diálogo y no ha habido preparación conjunta de, oye, los diferentes sectores, quién va a hacer qué. Si hablamos del Estado, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir a un espacio de diálogo y hemos preparado la agenda, tenemos un programa, quién va a decir qué, a qué nos podemos comprometer, qué nos podemos comprometer, cuál va a ser la dinámica de interacción, quién va a hablar primero, quién va a hablar segundo. Uno. En el lado de las empresas, a veces mandan a la gente de relaciones comunitarias y a veces dicen, oye, yo no tengo relacionista comunitario en este momento, mándame un abogado. Y van las personas y no están preparadas para sentarse a dialogar. Y a veces los mismos equipos dentro de la empresa no han trabajado de manera conjunta. Puede ir gente de relaciones comunitarias y otras áreas de la empresa y de repente no están alineados al interno. Yo me acuerdo que alguna vez hice un trabajo con una compañía minera en el Cusco y fue a hacer un trabajo con la gente de compra de tierras. Querían fortalecer sus capacidades para negociar la compra de tierras. Y después de 3 días de taller, cuando hablamos de qué cosas hay que cambiar dentro de la empresa para mejorar los desempeños, etcétera, dicen, doctor, tenemos un problema. Yo digo, ya, bacán, ¿cuál es el problema? Nosotros queremos comprar eh, predios, casas, porque la mina quiere expander. Este,
pero ellos querían comprar tierras. Por varios motivos querían comprar tierras o casas. Y yo le digo, ya, ahí, qué bacán. El problema es la gente de relaciones comunitarias. ¿Cómo que el problema son relaciones comunitarias? Sí, porque ellos les dicen a los dueños de los predios, no vendas, alquílale a la empresa. Entonces, tú tienes que un lado de la empresa te está diciendo una cosa y el otro lado de la empresa te está diciendo otra cosa. O sea, ese falta de alineamiento. Y también en las comunidades a veces eh, no hay alineamiento, no hay trabajo previo. Ese es uno de los retos más importantes. El otro es cómo le cambiamos el paradigma a las personas de yo tengo la razón, tú estás equivocado, vamos a debatir, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es dialogar sobre intereses, que es lo que hemos hablado. Y eso, y el enfoque legalista que es que tiene que ver con eso, ¿no? Es, oye, ¿cómo pensamos juntos para resolver los problemas de manera conjunta? Y cuando es difícil hacer esto, ahí es cuando es útil traer a un mediador, un facilitador. eh, los conciliadores tienen experiencia haciendo esto, ¿no? Reenmarcando conversaciones de debates posicionales a diálogos más profundos sobre intereses y preocupaciones. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Finalmente, una última pregunta que podríamos corregir haciendo ya una agrupación, un conjunto de consultas que nos hacen. ¿Qué factores se deben de fortalecer en las comunidades para poder prevenir futuros conflictos con estas poblaciones vulnerables, como por ejemplo las comunidades nativas? Perdona, Miguel, ¿podrías repetir? No escuché bien, Claro. creo. ¿Qué factores se deben de fortalecer en las comunidades para poder prevenir conflictos futuros con estas poblaciones vulnerables como las comunidades nativas, por ejemplo? Yo creo que algo importante que hay que hacer va- po- podrá sonar bien simple, pero ya no enseña educación cívica en los colegios. En los colegios deberíamos enseñar educación cívica para que todos conozcamos nuestros derechos y obligaciones, ambos, derechos y obligaciones, y deberíamos hacer mediación escolar. Todos los niños en el colegio deberíamos aprender a dialogar, a hablar sobre intereses y a facilitar conversaciones. Y esto no solo, bueno, genera mejor clima dentro de los colegios, etcétera, pero esto genera mejor ciudadanía. O sea, ciudadano no es ir a votar, es cómo te incorporas en la vida de tu ciudad, de tu barrio, vecinal, lo que fuere, ¿no? Entonces, yo creo que es importante lo que dije que es uno de los pasos principales en el relacionamiento consultivo estratégico, que es, a algunas personas no les gusta la palabra empoderar, pero es empoderar a las personas con conocimiento sobre sus derechos y obligaciones, no solo sobre los suyos, sino sobre los otros, porque muchas veces las personas, como no confían algunas veces en el sistema eh, judicial del país, las personas van de frente a la protesta. Pero a veces no es que no confían, a veces que no conocen sus derechos y no saben que hay mecanismos legales para cuidar o proteger sus derechos. Entonces salen a protestar. Yo creo que se debería construir capacidades, que ese es uno de mis sueños en mi lista de sueños de hacer antes de morir, que es fortalecer capacidades de líderes sociales, mujeres y jóvenes, eh, en comunidades, tanto en comunidades al interior del país, ¿no? Porque yo creo que si las personas supieran que si se sintieran capaces de lograr acuerdos que satisfagan sus intereses y que protejan y cuidan sus derechos, primero recurrirían al diálogo antes de recurrir a la protesta. O sea, yo tenía un colega que antes decía, hay que pasar de la protesta a la propuesta. Sí, pues, pero las propuestas se construyen de manera conjunta, entonces hay que trabajar juntos para abordar retos y desafíos de manera conjunta. Eso, mi estimado.
Doctor Luis, reiterándole el agradecimiento y el placer de estar con usted, vamos a tener las palabras de agradecimiento también a cargo de la coordinadora de la Escuela Nacional, la doctora Alessandra Fayad. Bienvenida, doctora. Bueno, excelente disertación, mi querido Luis. Muchísimas gracias a todos quienes han tenido a bien acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Luis Soré. Hemos llegado pues al cierre de esta conferencia tan interesante, didáctica, enriquecedora. Y bueno, quiero agradecer mi más sentido agradecimiento a ti y a todas las personas que han tenido a bien acompañarnos en esta oportunidad. Hemos compartido pues experiencias, tus experiencias que tan generosamente lo has hecho, tus conocimientos y esas herramientas que se utilizan durante el desarrollo de la gestión de los conflictos sociales y nos ayudan pues a nosotros a pensar y a repensar en la manera en cómo nosotros estamos abordando los conflictos. En realidad, pues es importante resaltar el tema de la gestión social y además también el tema del diálogo, que estamos viendo que no solamente deben pasar por un tema teórico, sino más bien hay que buscar la forma más práctica para poder gestionar de manera adecuada, eficiente y además que nos permita legitimar esa información y ese trabajo que nosotros hacemos con las comunidades en función de también interesarnos sobre sus intereses que es tan necesario para realmente construir acuerdos que sean susceptibles de ser cumplidos a lo largo del tiempo, ¿no? Y donde ellos también se sientan parte también de la solución. De esa manera estaríamos viendo realmente que son soluciones sostenibles, inclusivas, legítimas, pero siempre construidas desde la confianza, ¿no? Que implica involucrarlos en la búsqueda de la solución a las diferencias que se tienen. Muchísimas gracias, Luis, por tu experiencia, por la invaluable sabiduría que tienes, que has tenido a bien generosamente compartir. Nos has brindado una ponencia muy interesante, muy práctica y realmente nos invitas a reflexionar sobre la importancia de prepararnos previamente para poder gestionar un conflicto. No es igual trabajar un conflicto interpersonal a un conflicto social, es totalmente diferente. Si bien es cierto, utilizamos herramientas comunicacionales, herramientas que nos permiten a nosotros gestionar, pero es interesante ver que el recojo de la información requiere de más complejidad, ¿no? Y en eso sí es importante pues que la premisa sea la voluntad de diálogo como una pieza angular para poder tener una solución sostenible. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos quienes han acompañado. Esto nos demuestra que estamos obligados, si queremos hacer una buena gestión, a siempre capacitarnos. Y eso es fundamental. Y qué más todavía con personas tan especializadas, competentes profesionalmente como nuestro ponente en esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Y bueno, seguimos en la brecha por adquirir conocimientos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y bueno, siempre renovando nuestro compromiso por el fortalecimiento de las competencias de todos los ciudadanos. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. doctora Alessandra. Estimados participantes, estamos compartiendo con ustedes el link y el QR de el próximo evento que se va a desarrollar el día de mañana a 4 de la tarde. Delitos de lesa humanidad, alcances y precisiones. Muy bien, estimados participantes, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia, enfoque de la gestión social y diálogo para la solución conjunta de conflictos sociales. Agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por su presencia el día de hoy. Mil gracias y buenas tardes. Kenito, me cortas el silencio.